Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos. Y como decía esta alabanza, y ciertamente mejor es estar un día, una hora, un minuto con el Señor que 1000 fuera de Él. Si cerramos nuestros ojos, hermanos, y vamos a dar inicio levantando una oración al Señor. Yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero el Señor te conoce. El Señor sabe cuál es tu condición y el Señor quiere traer paz en medio de esa tormenta, alegría en medio de esa tristeza y angustia que tal vez te están abatiendo el día de hoy. Bendito eres, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, Padre, por estos momentos, Jesús, de alabanza, Señor, estos momentos de adoración, Señor, estos momentos, Jesús, en los cuales, Señor, podemos experimentar un pedacito de cielo, Señor. Padre, te pedimos, Jesús, que vengas a hablarnos tú, Señor, que vengas, Señor, Jesús, a tomar el micrófono tú, Señor, y hablar a través de mí, Señor. Padre, por favor, Jesús, ven a ministrar a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Padre, eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Señor, y Padre, tú no quieres, Señor, que ninguno de aquí se pierda, Señor. Ayúdanos, Jesús, a permanecer fieles, Señor, y a poder atender a tu palabra, Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En tu bendito nombre. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Nuevamente sean bienvenidos, mis hermanos. Y el día de hoy vamos a ver un tema de los más peligrosos que puede enfrentar una persona. Es uno de los engaños más sutiles de Satanás. Este pecado ha llevado a muchas personas, incluidos cristianos, a la destrucción total de su persona, de su familia, su ministerio y toda su vida. Y es que un cristiano está rodeado de tentaciones en su vida, como el dinero, el orgullo, como veíamos la semana pasada, la posición. Pero hay una tentación que es quizás la más intensa de todas, y es la que vamos a estudiar el día de hoy. Un pecado que no respeta edades, un pecado que no respeta posiciones sociales y que viene a destruir a aquella persona que lo practica. Quisiera que me acompañaran, por favor, en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Voy a dar lectura, mis hermanos. Romanos 13, versículo 13, dice la Escritura: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Quiero que nos enfoquemos, ahí dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, y el día de hoy vamos a ver, dice, no en lujurias y lascivias, la lujuria y la lascivia. En otras palabras, el apetito carnal insaciable. La lascivia y la lujuria van relacionadas y se refieren al deseo sexual sin control que siente una persona. Los lascivos y lujuriosos son personas que solamente tienen la capacidad de mirar a otros con morbosidad, que solamente voltean a ver a otra persona con morbo y tienen un deseo sexual constante. La lascivia es un pecado destructivo que domina y controla la mente y la vida de aquella persona que lo practica, llevándolos a ser débiles, enfermizos y abatidos. Y quiero que veamos uno de los ejemplos que deja Salomón ahí en el libro de los Proverbios, si me acompañan. Proverbios 7, versículo 6 al versículo 27. Proverbios 7, 6. Vamos a leer hasta el versículo 27, me voy a ir un poco rápido. Dice la Escritura, Proverbios 7, 6 al versículo 27. Dice la Escritura: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche,
Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Así es la lascivia. Así es la lujuria. Muchos han caído por las seducciones que atrae. Aún dice la Escritura ahí en el versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Los más fuertes han sido destruidos por ella, y lo único que va a hacer la lujuria y la lascivia es destrucción. Aquella persona que practica estos pecados, lo único que va a traer a su vida es destrucción. Y uno de los ejemplos más claros de este pecado y sus consecuencias fue lo que le pasó al rey David, y quisiera que lo viéramos el día de hoy, mis hermanos. Yo creo que todos conocemos su historia, pero quiero que lo analicemos. Allí en la segunda carta de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al versículo 5. Segunda de Samuel 11, versículo 2 al versículo 5. Voy a dar lectura. Segunda de Samuel 11, 2 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Podemos ver ahí al rey David, que ahí en el versículo 2 dice que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David en esos momentos? Dice la Escritura que se levantó de tarde, estaba de ocioso, estaba acostado, y dice que una vez que se levantó de su lecho, empezó a caminar, empezó a pasearse, y terminó volteando a ver a aquella mujer que se estaba bañando. Aquella mujer dice que era muy hermosa. Sus ojos se fueron tras de aquella mujer. Esto lo llevó a ver algo que no debió de haber visto. El rey David, aquel rey, aquel hombre, el cual era conocido por tener un corazón conforme al corazón de Dios, volteó a ver aquello que no debió de haber visto. Este hombre, este David, se acostó con Betsabé, mujer de Urías Eteo, y quedó embarazada. Dicen estudiosos que Urías Eteo fue uno de los más valientes guerreros que tenía David. Era uno de los guerreros, de los soldados más fieles del ejército del rey David. Y aún así no le importó. No le importó que mientras sus demás soldados estaban en la batalla, David se estaba paseando, estaba de ocioso. Y podemos ver que una de las formas en que podemos caer en este pecado es el ocio.
El ocio es una de las puertas para poder caer en la lujuria y en la lascivia. El ocio es muy peligroso en la vida del cristiano. Un cristiano puede ser muy espiritual y estar firme, pero si cae en el ocio, abre esa puerta enorme para que este pecado entre en su vida. El internet es una herramienta muy útil el día de hoy, es una herramienta muy poderosa, sin embargo, también es una herramienta muy peligrosa. Muchos han caído por un mensaje, muchos han caído por un video, muchos han caído por una fotografía. ¿Sabes por qué? Con una sola mirada, porque solamente voltearon a ver un poquito. Esta herramienta es muy peligrosa y si no se tiene cuidado al estar navegando allí por internet, puede llevarte de una ventana a otra ventana, de una página a otra página, hasta que llegues al punto de voltear a ver algo que no debiste de haber visto. Llegas al punto en el cual terminas viendo algo que ya no puedes dejar de ver. David había hecho tantas cosas para Dios, había peleado tantas batallas, se mantuvo fiel cuando Saúl lo persiguió y aún lo perdonó y dijo: ¿cómo puedo levantar mi mano en contra del ungido de Jehová? Y podemos ver cuántas cosas había hecho David, cómo se había parado delante de Sansón y diciendo que él iba a pelear en nombre de Jehová de los ejércitos y levantando el nombre de Dios. Sin embargo, su lujuria y su lascivia fueron más fuertes que su devoción a Dios. Podemos ver cuán peligroso es este pecado, cuán terrible es este pecado, que aún el rey David, que había sido consagrado y que había prácticamente vivido toda su vida para Dios, en el momento en el cual se le presentó aquella ocasión, cayó. Y no solamente eso, ese pecado lo lleva a cometer pecados peores. Segunda de Samuel 11, allá adelante, versículos 6 al 17, dice la Escritura: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual le envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Podemos ver cómo David, por su lujuria, por querer tomar la mujer ajena, no solamente adulteró, sino que emborrachó a Urías Eteo, y no conforme con eso, lo mandó a matar. Lo mandó a poner delante de todo el ejército para que lo mataran y para que de esta manera pudiera quedarse con su esposa. Así de grande fue la lujuria de David, y así de grande puede llegar a ser este pecado que empieza con un poquito. Este pecado es oculto porque empieza con poquito ahí en el corazón, con una miradita, con una página de una revista. Con eso empieza. Pero desafortunadamente muchos terminan esclavizados a esto. Y tal vez tú no has llegado a este punto, no has matado a nadie, y tal vez no has tomado a otra mujer que no es tuya, pero tal vez has mentido, has traicionado con el fin de satisfacer tus deseos carnales. ¿Y cómo comenzó todo? Con una mirada, con poquito,
Con poquito comienza todo esto. Este pecado generalmente es más propenso en los hombres, sin embargo las mujeres no están exentas de esto. Y una de las maneras en las que este pecado se expresa es por la pornografía. Muchos hombres son tentados y caen en la pornografía. La adicción a esto ha llegado al grado de cautivar a millones y millones de personas en todo el mundo. Leí un artículo en el cual decían que se hizo una encuesta en diversas iglesias y decían que 6 de cada 10 personas que se congregaban en la iglesia miraban pornografía, tenían lascivia, tenían ahí lujuria en sus corazones. Cuando el hombre se da permiso y empieza a ver imágenes orientadas a actos sexuales, este impulso termina dominándolos, este impulso termina atándolos, al grado que aún sabiendo que está haciendo mal, aún sabiendo que lo que están haciendo es incorrecto, no tiene la fuerza de voluntad para corregir su mirada. Ahí sigue en el teléfono, ahí sigue en la revista, ahí sigue en la pantalla de la computadora, y peor aún, busca experimentar aquello que está viendo. No se conforma solamente con ver, sino que ya está haciéndose ideas en su cabeza. El hombre termina arrastrado a la lascivia incontrolable e insaciable. Y todo comienza con poquito, todo comienza allí en el corazón. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Dios fue quien creó la atracción sexual. Lo hizo no solamente para la procreación, sino para unir a dos personas, esposo y esposa, con lazos de amor, felicidad y deleite. El acto sexual no es un pecado, siempre y cuando se practique dentro del matrimonio, siempre y cuando se practique de acuerdo a los designios de Dios. El pecado consiste en llevarlo más allá de los designios de Dios. Aquella persona que saca de contexto esto que creó Dios, en ese momento se convierte en pecado. Un cristiano puede llegar a este punto de someterse, de dejar de someterse a la voluntad de Dios para someterse a la voluntad de un tirano, de un déspota, de un opresor, convirtiéndolo en su ídolo. Aquella persona termina dejando a Dios a un lado y poniendo su mirada en su carne, en sus deseos. La lascivia es idolatría en su forma más intolerante y destructiva. Aquella persona que practica la lascivia es idólatra. ¿Por qué? Porque lo único que está viendo es el yo y me quiero satisfacer a mí y yo quiero seguir mis deseos carnales. Y no solamente es la pornografía, también es ver a otras personas con morbo, con lujuria, haciendo volar su imaginación con otra persona haciendo cosas desagradables. Muchas dicen que ya hasta los terminan desnudando con la mirada, porque el corazón del hombre es perverso cuando no conoce a Dios. El corazón del hombre es perverso, es malo cuando está alejado de Dios, y lo único que empieza a ver es al yo. Y solamente yo, y solamente yo. Pero ¿qué ocurre cuando una persona se entrega a la lascivia? ¿Qué ocurre cuando una persona permite que la lujuria esté dominando sus corazones? En primer lugar, pierde la paz. Una persona lasciva, una persona lujuriosa pierde la paz. Aquella persona que está buscando a Dios o que ya lleva tiempo buscando a Dios y que cae en esta adicción, sabe que hace mal, que está defraudando a su esposa, que está defraudando a sus hijos, pero sobre todo que está defraudando a Dios, que está traicionando aquel hecho sin mancilla que Dios ha hecho. Tiene que esconderse para practicar ese hábito, tiene que irse allá a lo más escondido para practicar esto. Sabe que es una ofensa contra Dios, sabe que es desagradable delante de los ojos de Dios, y si tiene un ministerio o un servicio dentro de la iglesia, más temprano que tarde empezará a perder aquel calor espiritual que lo hace convincente y empezará a perder la autoridad que Dios le ha dado. Es muy peligroso aquella persona que está practicando la lascivia o la lujuria. Además, la persona lujuriosa o lasciva vive con remordimientos de conciencia. Si me acompañan por favor allí en Proverbios 28, versículo 1. Proverbios 28, versículo 1. Quiero que nos concentremos solamente en la primera parte. Proverbios 28, versículo 1. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Una persona lujuriosa
no es prófugo de la justicia humana, pero vive huyendo de sí mismo, vive huyendo de quienes puedan descubrirlo, de la esposa, de los padres, del esposo, aún de los hijos. No pueden acercarse a Dios en oración porque saben que están haciendo mal, saben que están haciendo cosas terribles delante de los ojos de Dios. Su pecado los aleja de Dios, su pecado los aleja de la Biblia, ya que la Escritura es como un espejo. La Biblia es como un espejo que hace ver lo negro y lo sucio de este hábito de la lujuria y la lascivia. Y quiero que lo veamos ahí adelante en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 20. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una persona que está practicando este hábito no quiere ir a la Escritura, no quiere ir a Dios, porque sabe que Dios le va a descubrir que aquello que está haciendo es malo, que aquello que está haciendo es desagradable, que aquello que está haciendo le puede traer destrucción. Pero como le trae placer, como le trae autosatisfacción, dice mejor no, mejor después, mejor yo. Y como vimos hace un momento, su pecado va en aumento con el paso de cada día. Lo que comenzó siendo un vistazo a una mujer ahí en una red social, en una revista, se convierte rápidamente en una exploración insaciable que lo hace perseguir este vicio hasta perder el dominio propio. Hace un tiempo veía un video en el cual mencionaban acerca de asesinos seriales, generalmente ahí en Estados Unidos. Y muchos de estos asesinos seriales, tristemente, eran cristianos. Muchas de estas personas que eran asesinos seriales y que habían matado a muchas mujeres, eran cristianos. Eran personas que asistían a iglesias. ¿Y sabes cuál fue el primer pecado que cometieron? La lujuria, la lascivia. Empezaron a caer en pornografía y no se conformaron solamente en ver aquello de las pantallas, en aquello de las revistas. Empezaron a buscar vivir aquello que estaban viendo y ya empezaron a ir con una mujer y no se conformaban solamente con tener una mujer, empezaron a buscar otra y las secuestraban y las mataban y terminaban haciendo cosas terribles. Personas que habían conocido a Dios, personas que habían asistido a la iglesia. Así de terrible es este pecado, así de esclavizante es la lujuria y la lascivia. Es la condición de quien se deja arrastrar por la lascivia y la pornografía, aquello que lo va a destruir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Es una advertencia que el apóstol Pablo le hacía a aquel joven Timoteo y le decía, segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Muchos jóvenes están cayendo en este pecado terrible. Muchos jóvenes están volteando a ver aquello que no les conviene, están volteando a ver aquello, ¿y sabes por qué? Porque los amigos lo hacen. Porque tal vez el amigo te dice, ¿a poco no has visto aquel video? ¿A poco no has visto aquello? ¿No te has metido aquí? ¿No te has metido allá? ¿No has visto tal revista? Y la curiosidad empieza a meterse ahí en el corazón, y la curiosidad empieza a meterse ahí en la vida del joven, ¿y sabes qué? Termina enviciado, termina esclavizado a la pornografía, a la lascivia, a la lujuria. Si estás escuchando tú el día de hoy, joven, huye, dice el apóstol Pablo, huye de aquellas pasiones juveniles, huye de este pecado que tal vez el día de hoy te está aprisionando, que te está robando la paz, la tranquilidad, que está destruyendo tu vida, está destruyendo tu matrimonio, tu familia, tu cuerpo, tu relación con tus padres y peor aún, tu relación con Dios.
Porque esto lo único que está haciendo es separarte más y más de Dios. Y entre más practicas este pecado, más te vas a alejar de Dios, porque te sientes sucio, porque te sientes impuro, te sientes indigno. Y cuando quieres acercarte a Dios, te acuerdas lo que hiciste, y en vez de ir y pedirle perdón a Dios, dices, es que no me puede perdonar. Y en vez de dejarlo, otra vez ahí vas. Y caes otra vez, y otra vez quieres ir a Dios y no puedes, porque lo quieres hacer por tus fuerzas, y vuelves a caer, y vuelves a practicar este pecado, y estás otra vez en el mismo, y ya no solamente estás practicando la lascivia y la lujuria, sino que ya mentiste, ya te escondiste, ya traicionaste a tu esposo, a tu esposa, lastimaste si es que te han descubierto. Estos hábitos han derribado a muchos cristianos porque no vieron las terribles consecuencias que traía su pecado. Lo minimizaron y hoy se encuentran perdidos, sin rumbo fijo, con una familia destruida. Muchos en la cárcel porque su adicción fue más allá de una pantalla y terminaron violando y destruyendo la vida de otras personas. Porque es terrible este pecado. Parecerá diversión, parecerá tal vez ocio, pero su fin es muerte. El fin de este pecado es terrible y es un pecado oculto que muchos no aceptan. Muchas personas, inclusive personas que asisten a la iglesia, no aceptan que están batallando con este pecado y caen. Y en vez de ir a buscar ayuda, en vez de ir y buscar a Dios, vuelven a caer y piensan que son demasiado fuertes y que lo van a controlar. Pero aquel pecado es tan fuerte que termina destruyéndolos. ¿Y sabes qué es lo que terminan haciendo? Yéndose de la iglesia, yéndose de la presencia de Dios. Segunda de Samuel 11, versículo 27. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Dice la Escritura, Segunda de Samuel 11, 27. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Después de que David había adulterado con Betsabé, esposa de Urías Eteo, después de que había emborrachado a aquel soldado, después de que lo había mandado a matar, no le importó y dice que tomó a aquella mujer y la llevó a su casa, pero esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y desafortunadamente y tristemente, si estás practicando la lujuria y la lascivia, aquello que estás haciendo también es desagradable ante los ojos de Jehová. Es desagradable ante los ojos de Dios. Es necesario que dejes de hacerlo. Es necesario que dejes de practicarlo. Necesitas buscar ayuda. Necesitas buscar a Jesucristo, porque Él es el único que puede librarte de este pecado que te tiene aprisionado y te tiene sometido. Muchas veces te sientes muy fuerte. Muchas veces crees que tú puedes solo y te escondes y dices, no me van a descubrir. Y dices, no pasa nada. Pero es necesario que busques ayuda. Es necesario que te acerques a Dios, que busques consejo en algún hermano, porque eso va a destruir tarde o temprano tu familia, va a destruir ahí tu cuerpo, tu salud. Debemos buscar la santidad y huir de estos terribles hábitos. Primera de Pedro 1, versículo 13 al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al versículo 16. Voy a dar lectura. Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. Debemos de buscar la santidad a la cual Dios nos llamó. Debemos de ser sobrios y no caer en la tentación. Porque una cosa es que la tentación venga a tu vida, una cosa es que la tentación sea presente en tu vida, y otra muy distinta es que tú caigas en ella. Es que tú caigas en aquella tentación. Dice la Escritura, que debemos de ser como hijos obedientes y no conformarnos a los deseos de nuestra carne, no conformarnos a nuestros deseos en los que andábamos estando en nuestra ignorancia. Hoy conoces la verdad, hoy conoces aquello que le desagrada a Dios. Es necesario que te apartes de aquello, es necesario que te apartes de aquellos malos caminos. Dice la Escritura que seamos santos porque Dios es santo, y sin santidad nadie va a ver al Señor. Y si tú estás practicando estos pecados, hay manchas en tus vestidos, hay manchas en tu conciencia, hay manchas en tu corazón que no te van a permitir ver a Dios. Por eso no ves tus oraciones respondidas, por eso no ves a Dios obrando en tu vida, porque está ese pecado en tu corazón. Pero eres demasiado fuerte y eres demasiado astuto que crees salirte con la tuya. Pero lo único que estás haciendo es destruyendo tu vida. Lo único que estás haciendo es destruyendo tu cuerpo, destruyendo tu familia. Satanás va a venir con todo a tu vida para querer destruirte, y si no estás apercibido y no tienes cuidado, puedes caer y terminarás destruido, terminarás pisoteado, humillado. Hoy atendamos la palabra de Dios. Si hoy estás pasando por esto, es necesario que cortes de tajo, es necesario que arranques este pecado de tu vida, y si no lo haces, terminará dominándote y después no habrá vuelta atrás. Muchos creyeron que podían con la lujuria y con la lascivia. Muchos creyeron que eran demasiado fuertes y que iban a poder con todo aquello. Y hoy, el día de hoy, están destruidos, están fuera del cristianismo, renegando en contra de Dios, practicando terribles pecados. Todo por no ser apercibidos. Es necesario ir a Dios, es necesario pedir de su ayuda. ¿Y sabes qué? Dios puede librarte de estas terribles cadenas. Dios puede librarte de este terrible pecado. Dios puede librarte de esta cárcel que el día de hoy te tiene aprisionado. Pero sabes, necesitas ser sincero, necesitas ser sincera con Él. Deja de huir y enfrenta el problema, porque yo sé que es difícil. Yo sé que es muy complicado tal vez dejar este pecado, pero Dios es poderoso. Dios es más grande y Dios puede librarte de aquello. Juan 8, versículo 32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la Escritura, Juan 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad y solamente Él puede hacerte libre de tu pecado. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoce a Jesús y Jesús puede liberarte. Conoce a Jesucristo y Jesucristo puede hacerte libre de ese pecado. Pero necesitas acercarte a Él, necesitas conocerle a Él, necesitas ser sincero, ser sincera con Él. De otra manera seguirás engañado, seguirás pensando que tú puedes y desafortunadamente Satanás te va a terminar destruyendo. Ahí adelante, versículo 36, Juan 8, 36. Dice la Escritura, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy allá afuera se escucha de la libertad sexual. Hoy allá afuera se escucha de la liberación femenina. Hoy allá afuera se escucha de tantas marchas, se escucha de tantas cosas buscando una supuesta libertad. Pero la libertad solamente la trae Jesucristo. La verdadera libertad solamente la va a traer Jesús. Porque aquellas personas tal vez van a practicar todo eso que predican. Van a practicar todo aquello en lo cual están marchando. Pero seguirán esclavos a su pecado. Seguirán esclavos a su maldad. Seguirán esclavos a la lujuria y a la lascivia. Y terminarán destruyendo su vida. Tal vez por fuera parecerán felices, pero en su corazón saben que es malo. En su corazón saben que están haciendo mal.
Tal vez afuera te van a decir que no tiene nada de malo que veas pornografía. Tal vez allá afuera te van a decir que no tiene nada de malo que codices una mujer o un hombre, que hoy hay libertad sexual, que vivas tu vida, que quiénes somos nosotros para decirte cómo vivir. Y tal vez tú puedes hacerlo, tú eres libre de hacerlo, pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias de practicar esto son terribles. Debes de tener cuidado con los terrenos en los cuales andas. Debes de tener cuidado con lo que estás viendo, porque escondido, allí por donde andas caminando, puede estar oculta una mina que cuando la pises terminará destruyéndote. Una bomba que cuando la pises va a terminar destruyéndote. Si el día de hoy estás enfrentando esta batalla y sientes que estás perdiendo, sientes que ya no puedes, hoy ven a Jesucristo. Hoy ven a Jesús, acércate a Él, pídele perdón y ¿sabes qué? Él es amplio y fiel en perdonarte. Si te acercas a Él con un corazón sincero, si te acercas a Él con un corazón humilde, Él puede perdonarte. Cuando tu cuerpo no quiera someterse a cuando tu cuerpo quiera someterse a esos deseos de tu carne, no se lo permitas. ¿Y sabes qué? Mejor alaba a Dios, mejor empieza a cantar alabanzas, empieza a glorificar el nombre de Dios, concéntrate en Dios, resiste a Satanás y ¿sabes qué va a pasar? Va a huir de ti, va a huir de tu vida, pero es necesario que tengas un corazón dispuesto a dejar aquello. Es necesario que estés dispuesto a dejar aquel pecado que te está destruyendo. Hoy ve a Jesucristo. Y quisiera que leyéramos nuevamente este versículo para terminar. Dice ahí en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es el día en el cual debes hacer un compromiso con Dios y decirle ya no más de este pecado. Hoy quiero servirte con manos limpias, con una mente limpia, sin pecados en mi vida. Hoy háblale al Señor y dile: Señor, líbrame de este pecado, líbrame de la maldad que me estás echando el día de hoy y ayúdame a resistir la tentación, porque soy débil. Porque no he caído una vez, he caído 2, 3, 20, 100 veces he caído. Ya no quiero seguir cayendo. Yo quiero tomarme de tu mano, yo quiero caminar contigo. Porque Dios es fiel y ¿sabes qué? Dios te va a tomar de su mano y lo va a hacer. Dios te va a tomar de su mano y te va a levantar. Solamente no te desmayes, solamente aférrate a Dios, solamente agárrate de Dios y no te sueltes. Porque si volteas a ver este mundo, si volteas a ver lo que te están diciendo el día de hoy, tus ojos van a ser seducidos como aquel David. Tu mirada va a ser volteada a aquel lugar en el cual no debes de ver. Y cuando menos esperes vas a estar destruido, humillado y destrozado. Porque así de terrible es este pecado. Si el rey David, teniendo el corazón conforme al de Dios y te decía, el que vivió ahí una vida posiblemente en santidad delante de Dios cayó, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos puede esperar a nosotros? Por eso es necesario tomarnos de la mano de Jesús. Por eso es necesario tomarnos de la mano de Dios para que podamos ser libres, para que podamos experimentar la verdadera libertad y ya no tener guardado en el corazón este pecado oculto que es terrible. Este pecado oculto que lo único que va a hacer es llevarte a otro pecado y otro pecado y otro pecado, porque todo empieza con poquito y las consecuencias son terribles. Cierra tus ojos, hermano, hermana. El día de hoy, haz ese compromiso con Dios y dile: Señor, ya no más. Ya no más, Jesús. Hoy quiero servirte a ti, Señor. Esta batalla que estoy enfrentando, Jesús, este pecado, Señor, me está destruyendo. Estoy perdiendo la batalla. Este mundo está destruyendo mis esperanzas, mi cuerpo no quiere someterse. Mi carne es muy débil, pero tú puedes ayudarme, Señor. El día de hoy tus cadenas pueden ser rotas. Solo necesitas venir a Jesús. Ese lazo que te está atando el día de hoy puede ser cortado si decides hacer un compromiso real con Dios. Si decides cortar de tajo con este pecado en tu vida.
si decides caminar con Él y le entregas tu vida para que Él vaya moldeándote conforme a su voluntad. Muchos han caído por este pecado. Hermano o hermana, no formes parte de esa estadística. Mejor aférrate a Dios, acércate a Dios. Jesús lo sabe todo, no hay nada oculto delante de sus ojos. Mejor abre tu corazón a Él y dile: Señor, perdóname, porque este pecado lo tenía oculto ahí en mi corazón, porque le he fallado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, y peor, te he fallado a ti, Señor. Me he engañado a mí mismo pensando que no es nada, Señor, pero Padre, es desagradable delante de tus ojos. Hoy, mientras escuches esta alabanza, habla con Dios y confiésale si has caído en los lazos de la lujuria y pídele que te perdone. Jesús te ama y quiere hacerte libre. Solo ven a Él, solo acércate a Él, porque todos, absolutamente todos, enfrentamos batallas, unos más grandes que otras, pero tenemos al mismo general, tenemos al mismo Dios, y aquel Dios puede librarnos de aquellas cadenas, de aquella batalla. Hoy solo acércate a Él, confiésale a Él, abre tu corazón a Él, confiésale tu pecado y Él es grande y fiel en perdonarte. Ya no sigas destruyendo tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. Ya no sigas destruyendo tu vida, tu matrimonio, por esta práctica que no trae nada bueno. Hoy echa mano de la fe, hoy echa mano de la confianza en el Señor y Él puede librarte. Hoy acércate a Jesucristo, ya no le encubras nada, sincérate, habla con Él, dile: Señor, ya no puedo más. Mi mente está manchada, Señor, no tengo paz, no tengo tranquilidad, Señor. Me siento sucio, me siento sucia, Señor, porque he cometido este pecado muchas veces. Te he fallado tantas veces, Jesús, pero ya no más. Ya no más, Señor. El compromiso es contigo, Señor, no con el hombre. El compromiso es contigo, no conmigo, Señor. Hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Que puedas limpiar mi corazón, Señor, mi alma, Jesús, mi mente, Señor. Que borres ese pecado de mi vida, Señor. Necesito de tu ayuda, Padre. Hoy habla con Jesús. Hoy habla con Él mientras escuchas este canto. Bendito eres, Señor. Ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, a mi Jesús, bendito eres, Señor. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabad, pues es Dios quien todo puede alabar. Dios merece adoración, alabad. Las
cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si te encuentras abatido y sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey, levanta el escudo de la fe, la batalla hay que ganar. Cristo ha resucitado, todo está pagado ya. Alabad, pues es Dios quien todo puede. Alabad, Dios merece adoración. Alabad, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Alabad, pues es Dios quien todo puede. Alabad, Dios merece adoración. Alabad, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Tal vez el día de hoy tú no sabías que ese hábito que practicabas es un pecado, es abominable delante de los ojos de Dios. Ya no te conformes a esos deseos, ya no sigas practicando aquello que te está destruyendo, y hoy ve a Jesús. Ahí cuando te sientas abatido, cuando te sientas destruido, cuando te sientas sucio, cuando te sientas indigno, cuando te sientas impuro, hoy ve a Dios, pídele perdón y Él puede perdonarte. Si el día de hoy has reconocido que has fallado y que has practicado este pecado, pídele perdón al Señor, y esas cadenas pueden ser sueltas, pueden ser rotas el día de hoy. Porque Dios es fiel, porque Dios no quiere que te pierdas, porque Dios quiere que vivas. Dios quiere que estés en el cielo ahí con Él, pero si sigues practicando esto no lo vas a conseguir. Pídele perdón al Señor, ríndele tu vida al Señor como hijos obedientes, buscando la santidad en toda nuestra manera de vivir, siendo sobrios, estando apercibidos. Y Él es fiel y no va a dejarte solo. Resiste a la tentación, resiste a Satanás y huirá de ti. Agárrate fuerte del Señor. Bendito eres, Jesús.
Padre, gracias te damos, Señor, por apercibirnos, Señor. Padre, por traernos a la luz, Jesús, para que nuestras obras sean manifiestas, Señor, y Padre, podamos ver, Jesús, que tú eres fiel en perdonarlas, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, Jesús, tal vez no solamente en su vida, sino con sus familias, Señor. Padre, trae palabras, Señor. Padre, ven a ayudar, Jesús. Ven a traer paz, Señor. Ven a traer libertad, Jesús. Aquellas mentes, Señor, aquellas almas, Jesús, que están aprisionadas a este pecado, Señor. Ven a transformar vidas, Jesús. Ven a hacer ese milagro, Señor, como aquel endemoniado gadareno, Señor, que, Padre, liberaste en aquel momento, y que todos salgan libres, Señor. Todo esto te lo pedimos, Jesús, y te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Bendito eres, Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Amén. Es todo, mis hermanos. Meditemos en esta palabra, y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana y próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.